Este video tiene fines informativos y educativos. Es una gran historia de vida que si queremos lograr nuestros sueños tenemos que luchar. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos están viendo a esta hora. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad, para mí, es un gran maestro. Todos los que han estado aquí es porque me caen muy bien, me parecen buenos maestros. No es halagarlos, no, al contrario, me parecen excelentes maestros. Y hoy tenemos aquí el maestro Adiel Didier Velázquez González. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está? Hola Jair, un placer estar aquí en tu sala, con tu auditorio. Muy bien, gracias a Dios, todo Eso es marcha bueno. bien. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, gracias, la verdad, o sea, echándole ganas. Profe, antes de empezar, me gustaría que para la gente que nos está viendo pudiera conocer un poquito de su formación, a qué se dedica, por Claro que favor. sí. Sí, Bueno, en mi formación profesional, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Escuela de Lenguas, Campus 4. Ahí estudié la licenciatura en la enseñanza del inglés. Posteriormente, por azares de la vida, me mudé a Comitán y en Comitán seguí con mi formación. Terminé la maestría en educación y actualmente estoy cursando el doctorado, voy en tercer semestre, también en el campo de la educación. Así que mi carrera, digamos, es un poquito diferente a las demás, ya que tenemos que hacer certificaciones. Por ejemplo, para la continuidad en la enseñanza del inglés en la UNACH, cuando uno termina el tercer semestre y para pasar a cuarto, se hace un filtro y son cursos que tenemos que aprobar y estos cursos no nos los da la UNACH, esos exámenes nos los da la Universidad de Inglaterra, la Universidad de Cambridge. Entonces, también tengo esos certificados, esas certificaciones. Estoy graduado en, en la Universidad de Cambridge. no, pues eso es increíble. Escuchar eso, o sea, la verdad, no cualquier, yo creo que llega eh, hasta ese punto, hasta allá, en lo alto, dijera alguien. Cuando usted era pequeño, eh, ¿qué quería estudiar? Se, a los 11 años que estaba en la primaria, si no mal me equivoco. Efectivamente, de pequeño yo siempre quise estar en lo que es eh, la milicia. Quise irme para soldado, mi mamá en ese tiempo no me dejó. Entonces, bueno, y como todo niño no tiene ese sueño, esa esperanza, también me gustaba practicar mucho el fútbol y siempre tenía esa ilusión, ¿no? de ser un futbolista profesional. Claro, como cuando vas creciendo y luego van surgiendo otras situaciones e intereses, entonces me fui inclinando por el lado de la educación. Nunca me imaginé que iba a terminar frente a un salón de clases. Cuando estudié mi carrera, que es la licenciatura en enseñanza del inglés, siempre me veía trabajando como para el área de turismo, lo cual también es un campo. Pero ya una vez que empecé a dar clases, la verdad, me emocionó mucho, me apasionó mucho y me encanta enseñar. Como dijeron, doctor, me encanta reprobar alumnos. Y no tanto reprobarlo, sino hacer que el alumno, ¿verdad?, desarrolle esa inteligencia lingüística que todos tenemos esa capacidad. Esa satisfacción de decir, qué bueno que aprende mi alumno con Ah, estas técnicas, herramientas, no sé. como docente creo que es el mejor premio que todos tenemos, ¿no? Que tu alumno desarrolle las habilidades que tú le enseñaste, o que por lo menos lo guiaste y ves a tu alumno, a tus alumnos desarrollarlo, es una satisfacción muy bonita. Sí, sí, sí. En eso sí lo comprendo y lo entiendo en esa cuestión, porque a mí también me ha pasado y se siente muy bonito poder ayudar a las personas, Así es. encaminarlos. Sí, sí. Cuando usted era niño, claro que
como usted nos comentaba ahorita, le hubiera gustado ser parte de las Fuerzas Armadas. En Sí, ese sí, tiempo, por supuesto. este, Era como uno de mis sueños más altos de ¿qué qué jugar. juegos? Sí, sí, sí. Oh, bueno, en ese tiempo eran diferentes épocas, entonces a mí todavía me tocó, yo soy nacido a finales de los 80, entonces todavía me tocó como que jugar a las escondidillas, jugar al trompo, al barrilete o al farolito, jugar fútbol en la calle con las porterías de piedra. Entonces, momentos ¿Verdad? muy padres, ahora, ¿qué te puedo decir, verdad? La generación en la que estamos viviendo ya es muy diferente, siempre está, bueno, casi esto está de más que lo diga, ¿no? Pegado al celular o a una tableta o al televisor. Pero en ese tiempo fueron momentos muy únicos, aún recuerdo casi a la mayoría de los de la cuadra, y no importaba si había sol, si había lluvia, si había mucho lodo, nosotros estábamos encantados por jugar y por pasar tiempo juntos. Y en ese es cierto, maestro. Así hay un video de un youtuber que hace un comentario relacionado a que una niña tenía una sonaja, pero como un pulpo, tenía dos pumpos pequeños. Entonces decía, Ahora en esta época no tiene un niño eso, dice, tiene una tablet. La gran diferencia que existe hoy en día con la generación de usted, con mi generación, con la generación que viene. ¿Qué es lo que más recuerda cuando era niño? Relacionado con lo que jugaba, con lo que estábamos hablando ahorita. Pues la convivencia, el respeto que teníamos aún siendo niños, también el temor así de no hacer cosas malas porque nuestros padres nos iban a castigar o sabíamos que nos iba a ir mal. Entonces, también la honestidad creo que es algo que lo practicábamos. Si tus padres te daban cierta cantidad de dinero, sabías que tenías que devolver, o si encontrabas algo, tú decías a papá o mamá, ¿sabes qué? Encontré esto, o no sabes si es de alguien. Entonces, pero no únicamente en mi caso, sino al menos todos los de la cuadra. Eso es lo que recuerdo lo padre de eso, ¿no? Y cuando pasábamos por la calle, a veces habían personas afuera con sus mecedoras, con sus sillas, y nosotros pasábamos y saludábamos, y todos sabían nuestro nombre, y viceversa, ¿no? Entonces, pues esos recuerdos ahorita pasan por como una película, ¿verdad? Muy padre. No, eso es muy cierto, sí. Hoy en día todo ha cambiado. Aparte con todo lo que hemos estado pasando en el país, con la pandemia, etcétera, con las generaciones. ¿Qué tan difícil es vivir en otro país? Usted que ha estado en otro país. Bueno, no únicamente vivir en otro país, sino vivir en otro estado aún es difícil. Ahora imagínate vivir en otro país. Sí, es un poco complicado por las etapas, por los procesos que hay que vivir, ¿no? Tú llegas a un país como y se te quita una venda de los ojos, ¿no? Entonces llegas a explorar, entonces lo ves todo muy bonito al principio, pero luego llega el proceso de adaptación. En ese proceso puede que te adaptes rápido o puede que no, puede que te extrañes casa o a tus amigos o familiares, o puede que te adaptes rápido a esa sociedad. Y es ahí, ¿verdad? Depende a qué país vas. En el caso de nosotros los latinos, si vamos a un país anglosajón o francés o que hable otro idioma, es ahí donde nosotros vamos a lamentar haber aprendido, ¿verdad? O vamos a sufrir o vamos a tener un poquito más de problemas, a diferencia si dominas el idioma. Y eso creo que pasa, repito, no únicamente venir a un país anglosajón, sino ir de una cultura a otra. Por ejemplo, si tú en Chiapas vas a un pueblo donde te hablan una lengua, entonces si tú no dominas esa lengua, al principio sí, todo bonito, ¿no? Pero después cuando tú vas a tener tus propias necesidades, vas a querer expresarte. Entonces, sí, vas a carecer de eso. Y contestando a tu pregunta, perdón que me extienda un poco, si dominas el idioma, se te va a hacer más fácil adaptarte. Si sabes de los usos y costumbres de esa ciudad o de ese pueblo, se te va a hacer más fácil.
pero si desconoces, si nada más has visto que Nueva York es bonito por películas o los has leído, ¿verdad? Entonces, y cuando tu realidad vas a llegar y vas a decir, wow, Nueva York no es solo edificios, también hay calles sucias, también está el lado malo, también hay gente pobre en Nueva York, entonces te vas a quedar como en shock, ¿verdad? Pero sí, son procesos que tienes que vivir para adaptarte. Ok, entiendo. Sí, por lo que... ¿Cuándo fue cuando usted decidió eh, estudiar inglés? Cuando dijo, yo quiero estudiar esto, yo me atrajo esto, ya no pienso ser militar. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue en la prepa. En la prepa había una carrera, bueno, una materia, perdón, eh, orientación educativa, creo que se llamaba, no sé si todavía la llevan, orientación Sí. educativa. Entonces, más o menos en cuarto, quinto semestre, te hacían como una evaluación, qué habilidades tenías, y de lectura, de matemáticas, de química, de biología, etcétera. Entonces, al área que más te inclinabas, como que estaban las opciones, ¿no? Entonces era como un filtro. Al principio tenías para irte a físicos, matemáticos, a químicos, biólogos, ciencias sociales y humanidades, económicos, administrativos, al menos en la preparatoria, eran las áreas que ofrecían. Entonces, pero después de ese filtro, eh, pues me incliné más a las áreas sociales. Y bueno, y dije, pues bueno, lo de militar simplemente ya no. Entonces, yo aún tenía la ilusión de seguir con el fútbol. Y recuerdo que me enteré en ese tiempo, no teníamos tanto acceso al internet como ahora. Sí, ya existía el internet, por supuesto, pero no teníamos como una tableta o una computadora personal. Y recuerdo que hablé a la Universidad del Fútbol. No, hombre, en ese tiempo, de un semestre de estudiar en Pachuca, en la Universidad del Fútbol, salía como 60,000 pesos. Soy de una familia pobre, de papá agricultor, de una mamá ama de casa, de los cuales estoy muy orgulloso, por supuesto. Pero pues dije, no, pues esto es imposible. Entonces, ¿qué otra cosa me gusta? Y desde niño me había gustado el inglés. Entonces dije, no, pues aquí me voy a investigar qué escuelas tienen esta carrera y pues resulta que está la UNACH. Y fue algo muy curioso porque yo presenté mi examen en San Cristóbal. Recuerdo que presenté mi examen en diciembre en San Cristóbal. Llegué en enero a la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal, muchísimo frío, no me adapté y pedí mi cambio y estudié en Tapachula. Muy curioso te digo porque al final me vine a titular en San Cristóbal, pero sí, así fue esa decisión, ¿no? De ya no lanzarme para militar, sino terminar como maestro, como docente. Pero que si era muy bueno jugando al fútbol, ¿no? Me gustaba mucho, no te voy a decir que era bueno, buenísimo, no, pero sí me gustaba mucho. Entonces Ah, era un jugador promedio. ay, pero sí, sí, esa es a veces lo que pasa, las dificultades que pasan en el país, las carencias que hoy existen, y a veces uno no puede cumplir sus sueños, pero eso no significa que no podamos hacer pues, algo por ese sueño. Tenemos que esforzarnos, pero sí, y si nos damos cuenta, esa es una historia que usted hasta hoy en día logró, bueno, por decirlo, pasó un proyecto, un proceso, y mira hasta hoy en día, hasta dónde terminó usted. Creo que Así. es algo muy, muy padre y historia de éxito también, creo yo, porque Pues sí, la verdad, varios de mis compañeros en ese tiempo dejaron de estudiar, también creíamos que iban a llegar muy lejos y pues al final no en pudieron el lograr ese camino. sueño. Exactamente. Y es complicado aprender inglés, maestro. Bueno, o sea, sabiendo que usted le agradaba, pero ya en el proceso, cuando usted vio que dijo, esto sí está complicado, o es un reto para demostrar qué tan, qué tan capaz soy. Sí, el aprender cualquier idioma pues requiere de mucho empeño, como todo, ¿no? Entonces, en los idiomas hay cuatro habilidades que se deben de dominar o que tú debes aprender.
son dos que tú produces y dos que recibes. Por ejemplo, las que produces es el writing, es decir, el escribir y el speaking, como cualquier idioma. Y las que tú recibes es el listening y la lectura. Entonces, obviamente hay habilidades que las desarrollamos más rápidas unas que otras. En México, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo el español, aprendemos a escuchar y hablar muy, muy rápido, pero a escribir y a leer, como no nos enseñaron, como la mayoría de los mexicanos no nos gusta leer, entonces son habilidades que nos cuesta un poquito más. Entonces, lo mismo sucedió en mi caso, ¿no? Entonces, el escuchar lo desarrollé muy, muy rápido. El hablar, pues más o menos allí. Y las otras habilidades que te comentaba, pues sí, sí, costaron un poquito más y ahora sí que eran como mi talón de Aquiles, ¿no? Era lo que más me costaba, lo cual aún, por ejemplo, para redactar un artículo en inglés o hacer un ensayo, aún es un poco complicado. No te voy a decir que soy un gran escritor, pero sí es una habilidad con la cual todavía sigo aprendiendo. Sí, sí, claro, aparte en su trabajo, pues, cada día eh, vienen cosas nuevas, igual que en todos los trabajos, nunca dejamos de aprender, de perfeccionar las cosas, por decirlo así. Cada día vemos algo nuevo y eso es muy increíble también porque aprendemos de esa nueva situación. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para aprender cosas nuevas. Exactamente, maestro. Cuando usted terminó la carrera, bueno, no sé si ya había dado clases, pero ¿qué tan complicado fue dar clases para usted en su primer día o bueno, en el transcurso, en las técnicas, en decir, porque cuando nosotros tuvimos inglés, conocer, bueno, usó muchas técnicas y aparte que estábamos en línea, Quise tener buenos maestros, entonces yo decía, me ponía en el lugar de ustedes, ¿qué maestro me hubiera gustado tener? Entonces, un maestro aburrido, un maestro dinámico, y digo, no, pues un maestro dinámico. Pero contestando a tu primer pregunta, de mi experiencia dando clases por primera vez, fue algo no tan peculiar. Yo estaba en tercer semestre de la carrera. Eh, Como les comenté al principio, de verdad, casi no tenía muchos recursos económicos. Y resulta que me voy a varias universidades en Tapachula, dejé mi currículo no voy a decir el nombre de las universidades, pero pues rechazado, no, pues en qué semestre vas, o tienes tu carta de pasante, o tienes tu título. Y pues les decía, no, lo único que tengo, pues, es tercer semestre. Pero el Tecnológico Nacional en Tapachula me dio la oportunidad. Ahí fue donde empecé a dar cursos sabatinos. Yo iba en tercer semestre, eso fue como en el 2010, más o menos, 2010, 2011, en ese semestre, pues me dieron la oportunidad y, y pues ahí empecé a dar clases en sabatinos. Te digo, lo curioso que estoy recordando ahorita es de que yo iba en tercer semestre y me dieron un grupo que ya iban de salida del tecnológico, iban en octavo, noveno. Entonces yo en mi primer día de clases estoy puntual, llego 10, 12 minutos antes, preparo mis cosas, los dejo en el salón de clases y se acercan unos muchachos, ¿no? Con un lenguaje coloquial y me dicen, hey, y ahí agregué la palabra, ¿no sabes quién va a ser nuestro maestro? Y pues yo me los quedo viendo, ¿no? Pues yo soy tu maestro, así. Y pues eran así. Y más ellos dicen, grandes. no, estás bromeando, así. Pues ya me voy, agarro mis cosas, siempre bien formal, empiezo a escribir en el pizarrón y fue hasta entonces donde los muchachos me empezaron a creer, ¿no? Pero como que andaban ahí entre ellos diciendo, ¿a poco él va a ser nuestro maestro? Y sí, sí, fue una experiencia bonita. No te cuento de los nervios que tenía en ese momento. Te digo, mi primer clase, dar clases a personas mayores que tú. Pero después se volvió algo tan natural, algo tan normal. De hecho, les he dado clases a personas en maestría, en doctorado, mayores que yo. Pues te digo, es algo natural. Cuando tú sabes hacer tu trabajo, automáticamente te da esa confianza. Sí, claro, aparte el respeto que pone también la gente, o sea, para poder no decir porque sea menor me va a venir a enseñar, o sea, por algo es maestro, por algo es el que está a cargo del salón,
poder Así decir, es. porque todos merecemos respeto, tanto como el maestro, tanto como el alumno, y eso es algo increíble, la verdad, maestro, de que le haya tocado un grupo ya de salida ya. Así es, en pedagogía pues le llaman control y dominio de clase. Es lo que se debe de tener, control y dominio de clase. No es lo mismo controlar y dominar. Entonces se requiere la combinación Para que de ambos. todo funcione bien y salga Exactamente. correctamente. Veníamos hablando de que por usted le fue complicado. ¿Hubo complicaciones aparte de lo económico para poder usted lograr terminar la carrera? Eh, Básicamente fueron problemas económicos, no tanto académicos. Siempre fue una persona aplicada, no un alumno ejemplar, porque tenía carencias igual. Por ejemplo, mis trabajos a veces los tenía que hacer a mano, a diferencia de mis compañeros que los Que entregaban podía. a empresas Sí, sí, sí. o más elegantes, por así decirlo. Sí, claro. Te digo, pero tampoco fui de los alumnos que no les importaba o que no llegaban a clases o que no interactuaban en el salón de clases. Siempre preguntaba si tenía dudas, preguntaba al maestro o a la maestra enfrente del grupo. Entonces, pues sí, no, te repito, no me considero un alumno muy inteligente, muy sobresaliente, pero un alumno promedio. Sí, a veces, bueno, si nos ponemos a pensar y si recordamos a este gran boxeador, Julio César Chávez, ¿de dónde va, de dónde salió hasta ser el gran campeón mexicano? Este, a veces cuando uno lo tiene todo, no lo valora, que cuando uno se esfuerza, cuando uno demuestra de que está hecho. Y esa es una gran historia de motivación por usted, maestro, la verdad, porque eh, escribir, digamos, 10 20 hojas o más, pero cuando uno ama lo que quiere, cuando uno se esfuerza por lo que quiere, la verdad da una gran satisfacción. Yo creo que así se ha de sentir usted feliz, contento, a pesar de las circunstancias, usted hoy en día es un gran maestro. Gracias por los halagos, Jair. Sí, la verdad, nunca voy a olvidar de dónde vengo. Te repito, ¿verdad? Vengo de una familia muy sencilla, muy humilde, y pues Dios ha querido en sus propósitos, ¿verdad? Ponerme donde estoy, usarme, y como es el lema de la UNACH, ¿verdad? Por la conciencia de la necesidad de servir. Y pues todos sabemos, ¿verdad? Que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces eso se me ha quedado muy claro, lo tengo muy presente, y además de las carencias y de las dificultades que yo atravesé, pues sí, estoy agradecido con el creador del universo y también con las personas que me permiten estar frente a un salón de clases.